Una disolución es un sistema material homogéneo formado por dos o más sustancias mezcladas en proporciones variables en las que a simple vista no podemos diferenciar sus componentes precisamente por eso, por tratarse de una mezcla homogénea. De esta forma, si viésemos, por ejemplo, azúcar en agua, pues se trataría de una disolución. En este vídeo puedes aprender a resolver un problema sobre disoluciones muy completo. Lo vamos a explicar desde que haremos primero unos conceptos básicos sobre las disoluciones que te permitan entender el tema y a continuación lo vamos a explicar paso a paso. Trabajaremos la concentración en masa, en gramos por litro, vamos a aprender a calcular la masa dada la densidad y además el tanto por ciento en masa. Bueno, un problema muy completo y que te invito a que veas. Además, si te gusta, pues me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes. Bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de química dedicado a las disoluciones y a la resolución de problemas. Toma nota, que comenzamos. A la hora de trabajar las disoluciones, además de la definición que hemos dado ya al principio, necesitamos unos conceptos básicos. En primer lugar, vamos a saber los componentes que tiene una disolución. Si, por ejemplo, como hemos hablado al principio, tenemos una disolución acuosa en la que en agua, que sería el disolvente, disolvemos una determinada cantidad de sal, por ejemplo, que llamaríamos soluto, pues tendríamos entonces la disolución, es decir, al componente que está en mayor proporción se le llama disolvente, que en este caso sería el agua. Al componente en menor proporción se le llama soluto, que sería la sal. Cuando todo eso lo echamos, por ejemplo, en un vaso de precipitado y removemos con una varilla, pues obtenemos una disolución, que esos serían sus componentes. Por otra parte, las disoluciones pueden ser de varios tipos. Puede ser diluida si añadimos una pequeña cantidad de soluto, es decir, una cucharadita pequeña dentro de un litro de sal, un litro de agua, por ejemplo, sería diluida. Si añadimos 50 gramos de sal o 100 gramos de sal, pues ya sería concentrada porque tendría una gran cantidad de soluto con respecto, por ejemplo, a un litro de disolvente. Y cuando ya añadimos la cantidad máxima de sal que admite ese agua, pues ya sería una disolución saturada. Bueno, pero estos son esos tipos de disoluciones que está bien entenderlos. Pero además debemos entender lo que es la concentración de la disolución, la proporción de soluto que hay disuelta en una disolución, es decir, la cantidad de soluto que va a haber disuelta. Esa proporción de soluto se puede expresar de diferentes formas. Podemos expresarlo en tanto por ciento en masa, tanto por ciento en volumen, podemos expresarlo en molalidad, también se puede expresar en gramos por litro. Bueno, pues en este ejercicio lo vamos a trabajar con gramos por litro y también vamos a ver el tanto por ciento en masa. Vamos a trabajarlo primero con esta fórmula, que es con la que se trabaja los gramos por litro. Entonces, vamos a leer el ejercicio de hoy que dice: preparamos una disolución de cloruro de sodio disolviendo 20 gramos de cloruro en agua y se obtiene un volumen final de disolución de 200 mililitros. Calcula la concentración en masa de la disolución expresada en gramos por litro. Bueno, pues para eso está esta fórmula. La concentración expresada en gramos por litro se pone arriba la masa de soluto en el numerador. La expresaremos en gramos porque precisamente es concentración en gramos por litro. Y el volumen de la disolución se va a expresar en litros. Luego vamos a ver en este ejercicio los datos que tenemos. Por un lado dice que disolvemos 20 gramos de cloruro de sodio, ese sería el soluto porque es el componente que está en menor proporción. Luego vamos a saber aquí que la masa de soluto, que sería la masa del cloruro de sodio, sería en este caso 20 gramos. Además dice, se obtiene un volumen final de disolución de 200 mililitros, o sea, volumen disolución 200 mililitros. De estos componentes ya nos darían el total, es decir, el total de volumen que tenemos mezclando el cloruro sódico, que es la sal común, con el agua. Ya nos dan este volumen final, que sería el volumen de la disolución. Y ahora nos dice que nos pide la concentración en masa de la disolución expresada en gramos por litro, es decir,
realmente lo que nos va a pedir es aplicar esta fórmula y calcular la concentración. Entonces nos pide los gramos por litro. Para eso vamos a aplicar la fórmula, pero primero tenemos que tener los datos con las unidades correctas. En este caso tenemos 20 gramos del cloruro de sodio, que es el soluto, que lo tenemos en gramos, perfecto. Pero ahora el volumen de la disolución lo tenemos que tener en litros y lo tenemos en mililitros. Luego el primer paso es que vamos a poner los 200 mililitros en litros. 200 mililitros, para pasarlo utilizando los factores de conversión, pues vamos a colocar mililitros, lo tenemos arriba, pues ponemos mililitros abajo y como lo tenemos que pasar a litros, los litros arriba. La unidad mayor de las dos se le pone un 1, que son los litros, y un litro equivale a 1000 mililitros. Luego si lo pasamos ya, pues se nos van mililitros con mililitros y ya nos quedarían 200 entre 1000, con lo cual serían 0,2 litros. Luego ya lo podemos poner aquí ese dato, 0,2 litros. Ahora ya pasamos a resolver el ejercicio aplicando la fórmula y yo siempre os recomiendo que copiéis la fórmula. Gramos por litro sería igual a masa del soluto, que sería masa del cloruro sódico, partido por volumen disolución. Ya sabemos las unidades. Entonces, la masa del soluto tenemos aquí que es 20, tendríamos aquí 20 gramos, partido por el volumen de la disolución, que son 0,2 litros. Si efectuamos la división 20 entre 0,2, eso nos va a dar 100 gramos por litro. Esa sería la concentración de la disolución. ¿Y qué significa? Pues que vamos a tener 100 gramos de esa sal por cada litro de disolución. 100 gramos del soluto por cada litro de disolución. Ese es el significado de expresar la concentración en gramos por litro. Segundo apartado, nos piden masa de la disolución sabiendo que la densidad es de 1,09. Para eso necesitamos la fórmula de la densidad. Y la densidad, su fórmula es densidad es igual a masa partido por volumen. Pero masa de la disolución, no va a ser masa del soluto en este caso. Por eso es la diferencia entre, en este caso que hablábamos de masa de soluto, y aquí es la masa de la disolución, que es lo que nos piden, la MS. Vamos a despejar primero la masa, y la masa va a ser igual a la densidad por el volumen de la disolución, que en este caso tenemos la densidad que nos la dan, que es 1,09 por el volumen de la disolución. Y el volumen de la disolución, en este caso, como la densidad nos la dan en gramos partido centímetro cúbico, pues el centímetro cúbico equivale al mililitro. Luego, en este caso, no vamos a usar el volumen en litros, vamos a usarlo en mililitros, que ya nos lo daban. Entonces va a ser 1,09 por 200 mililitros. Entonces, y la densidad será 1,09 gramos partido centímetro cúbico, que es lo mismo que gramos partido mililitro. 1,09 por 200 nos va a dar igual a 218, en este caso va a ser la masa, que van a ser gramos. Este es el resultado de este segundo apartado. En este tercer apartado se pide el tanto por ciento en masa de cloruro de sodio. Es otra forma de expresar la concentración. Y esta fórmula se escribe que tanto por ciento en masa es igual a la masa de soluto en gramos partido por la masa de la disolución también en gramos y por 100. Vamos a ver qué datos sabemos de todo lo que tenemos que completar en la fórmula. Masa del soluto, que ya la tenemos, que son 20 gramos. Luego nos piden la masa de la disolución. Ese dato ya lo tenemos porque justamente masa de la disolución lo acabábamos de calcular en el apartado anterior. Luego vamos a saber que la masa de la disolución son 218 gramos. Ya lo tenemos también, luego simplemente basta con sustituir. Entonces vamos a poner la masa del soluto, que serían 20, partido por la masa de la disolución, que era 200, estos serían en gramos, partido la masa de la disolución, 218 gramos, y por 100.
Eso va a ser igual a 9,17. 9,17%, porque lo que estamos calculando es un porcentaje. Por eso no tiene unidades, se pone 9,17%. ¿Qué significa este dato? Pues que son 9,17 gramos de sal por 100 gramos de disolución. Ese es el significado que tiene el tanto por ciento en masa, que también se llama a veces riqueza en un determinado soluto. Terminamos este vídeo con un ejercicio final y un breve resumen sobre las disoluciones y la forma de expresar la concentración de la disolución. Resumen sobre las disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias puras que pueden mezclarse en proporciones variables, en la que los componentes están mezclados uniformemente y no se pueden diferenciar a simple vista. Características de una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea en la que no se cumple la ley de las proporciones definidas, ya que soluto y disolvente pueden presentarse en cualquier cantidad. La composición y propiedades químicas son iguales en toda la disolución. Las propiedades físicas son distintas a las del disolvente puro y varían según las condiciones y la concentración de la disolución. Puede presentarse en tres estados: sólido, líquido y gas. Componentes de una disolución. Una disolución está formada por al menos dos sustancias: disolvente, al que se le añade uno o varios solutos, y cuando agitamos y mezclamos bien se obtiene la disolución. Definimos los componentes de una disolución. Llamamos disolvente o solvente al componente en mayor proporción en el que se disuelve el soluto para formar la disolución, y suele haber solo uno. El soluto es el componente en menor proporción y puede haber uno o varios. Clasificación de las disoluciones por su concentración. Hablaremos de una disolución diluida cuando tenga baja concentración de soluto. Será concentrada cuando tenga alta concentración de soluto. Saturada si tiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a una temperatura. Y sobresaturada si ha sobrepasado el límite de soluto que se puede disolver. Clasificación de las disoluciones según los componentes. Binarias si tienen dos componentes, un disolvente y un soluto. Ternarias cuando tengan tres componentes, un disolvente y dos solutos. Cuaternarias si tienen cuatro componentes, es decir, un disolvente más tres solutos. Y multicomponentes cuando tengan 5 o más componentes. Formas de expresar la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa. Porcentaje en volumen, tanto por ciento en volumen. Concentración en masa en gramos por litro. Molaridad o concentración molar y molalidad o concentración molar. Formulario para calcular la concentración de una disolución. Porcentaje en masa o tanto por ciento en masa, que será masa de soluto partido por masa de disolución, ambas en gramos. Porcentaje en volumen, que será volumen de soluto en mililitros y volumen de disolución en mililitros. Y concentración en masa en gramos por litro, que será masa de soluto partido por volumen de disolución. Las disoluciones, también llamadas soluciones, forman parte de todo lo que nos rodea y están estrechamente relacionadas con nuestra vida diaria. Fluidos corporales, el aire que respiramos, el agua de los ríos y mares, los líquidos que bebemos. En esta serie de vídeos sobre disoluciones o soluciones explicamos todo sobre ellas, hablaremos de sus características, componentes y tipos, y realizaremos ejercicios prácticos que te ayudarán a entender su importancia. Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.
En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.